Laboratorio número 7, fuente de alimentación regulada lineal. Bien, hay que diseñar una fuente de alimentación regulada con algunas especificaciones. Para eso voy a utilizar este transformador y un circuito que hice aquí atrás, donde tengo un Darlington montado sobre un disipador. Bueno, y el circuito para la fuente de alimentación regulada es el siguiente, donde tengo que cumplir con que a la salida tenga 10 voltios, que tenga una corriente máxima entre 0 y 1 ampere y que la protección contra cortocircuito sea menor o igual a 1,5 ampere. La tensión de ripple tiene que ser menor o igual a 50 milivolt de pico, y que la regulación de carga tiene que estar en menor al 1% y la regulación de línea también menor al 1%. Bien, la entrada acá al circuito va a ser o va a estar provista por un rectificador con filtro C, que va a ser el que voy a implementar acá. Ahora lo voy a explicar en detalle. Entonces, el circuito que voy a implementar es el siguiente. Voy a tener dos diodos a la salida de acá del transformador, que son estos que están acá, y voy a conectar un capacitor que tengo que calcular, y después acá va a ir colgado el circuito de la fuente regulada. Suponiendo que la fuente regulada sea esta RL, bueno, acá voy a tener a la salida del transformador una tensión de pico, que según la descripción de este trafo es de 15 voltios. Ahora, después de todo, voy a medir todo. En este punto, después del diodo, voy a tener la V de pico por raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 20 voltios. Acá tengo una circulación de corriente continua y corriente alterna por los diodos. Pues tengo circulación de corriente alterna por el capacitor y por la carga, una IL. Bien, el capacitor se va a comportar de la siguiente manera, y mediante esta ecuación puedo calcular el valor del capacitor que voy a utilizar. Si, por ejemplo, tengo una tensión de ripple de 2,2 voltios y delta T lo conozco, es 0,01 segundo, y pongo una corriente de 1000 mA, puedo determinar que el valor del capacitor es de 4545,4 microfaradios. Lo puedo aproximar a 4700 microfaradios. Pues me tengo que fijar también el voltaje. Bueno, de acuerdo al voltaje que yo tenga en este punto, bueno, puedo poner el capacitor que sea. Bien, después otras cosas que puedo analizar es que si aumenta la corriente de carga, es decir, que si la resistencia esa es menor, aumenta la tensión de ripple y baja el valor medio. Bueno, acá están los distintos grafiquitos de cómo se comportaría el filtro C de acá, ¿no? Variando esta resistencia de carga. Voy a hacer algunas mediciones del transformador. En el transformador lo que hice fue conectar las puntas del osciloscopio a la salida del secundario del trafo, y la señal de salida que tengo es esta que está acá. En color azul y amarillo tengo las distintas ondas, que tengo 20 voltios de pico, tanto para una como para otra. El acoplamiento está en DC para las dos puntas, y bueno, tengo una frecuencia de 50 Hz en cada una, aproximadamente. Bien, también puedo ver otros valores, otros datos. Por ejemplo, el valor RMS está en 15,33 y tenemos una tensión de pico de 19,2.
Bueno, tenemos la máxima amplitud, que es 22,4, la frecuencia, el periodo, bueno, distintos datos, ¿no? Bien, ahí estoy midiendo la salida después de los diodos, de rectificarlo, sin el capacitor. Y se ve así, con 10 voltios de pico. Ahora, si coloco el capacitor calculado, puse el capacitor de 4700 microfaradios calculado. Lo tengo conectado así porque voy a cambiar, voy a poner otros capacitores para fijarme cómo se modifica el ripple. Bueno, para el capacitor de 4700 microfaradios tengo esa onda a la salida con una resistencia de carga de 10K. Bueno, le puse un capacitor más chiquito de 470 microfaradios y le saqué el que tenía, que era de 4700 microfaradios. Bien, y la forma de onda a la salida sobre la resistencia de carga, bueno, oscila un poquito, pero tiquití, se puede ver que es mucho más grande. Bueno, podría seguir cambiando distintos capacitores e ir probando, pero creo que ya se entiende, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo puedo aumentar el capacitor? Bueno, depende como la derivada del voltaje respecto del tiempo implica una elevada corriente de carga inicial del capacitor. Esa corriente va a tener que circular permanentemente por los diodos. Es decir, la corriente esta de pico que yo voy a tener va a circular constantemente por los diodos. Ahora, hay que tener cuidado que no se sobrepase de la corriente de pico que pueden soportar los diodos. Bueno, yo acá tengo unos diodos grandes que soportan bastante, más que por ejemplo el 1N4007, que son 30 amperes. Si yo pusiera un capacitor muy grande y quisiera proteger los diodos, bueno, podría calcular la corriente de pico no repetitiva y de esa manera hallar una resistencia para agregarla en este punto, entre estos dos nodos, una resistencia acá, y para proteger a los diodos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en este punto que la B de pico por raíz de 2 menos la caída en el diodo, que puede ser 0,7, sobre la corriente de pico no repetitiva que se banca el diodo, por ejemplo esa que dije de 30 amperes, me daría que yo tendría que poner una resistencia acá de 0,54 ohms. Bueno, eso como punto aparte, ¿no? Yo no se lo agregué. No hace falta tampoco para el capacitor que yo calculé, que me dio 4700 microfaradios. Bien, ahora estoy midiendo o mostrando más o menos cómo es la forma de onda que tiene la corriente sobre el capacitor. Para esto lo que hice fue usar una derivación de corriente y puse una resistencia pequeña de 1 ohm entre el menos del capacitor y tierra, y también puse una resistencia del punto medio a tierra de 1 ohm. Entonces estoy midiendo la tensión sobre la resistencia de 1 ohm para de alguna manera ver la forma de onda de corriente que tiene el capacitor. Es decir, que la corriente la estoy determinando midiendo la caída de tensión a través de la resistencia de derivación, que es esta que yo puse de 1 ohm, asumiendo el compromiso que entre la resistencia serie, esta de derivación a tierra, y la sensibilidad de la medición de corriente. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es consigo una caída de tensión razonable y al mismo tiempo no estoy afectando al comportamiento del circuito. Bueno, la fuente de alimentación regulada quedó así.
soldé sobre esta placa microperforada todos los componentes. Acá tengo el BJT de protección, el Darlington, el tip 122, y bueno, el Darlington tiene un disipador, por algo que voy a explicar ahora, y también tiene algunas otras mejoras del circuito que fueran sugeridas en la explicación práctica. Bueno, y el conjunto entonces de rectificador con filtro C y la fuente de alimentación sería todo esto. Y acá tengo la entrada de la fuente de alimentación, que es la salida acá del filtro C, y por acá tengo la salida de la fuente regulada. La limitación de corriente, es decir, la protección contra cortocircuito, como corriente máxima yo no la calculé para 1,5 A porque tengo la limitación del transformador que es de 1000 mA de corriente máxima. Bien, entonces bueno, el cálculo está hecho para otra corriente, para entre 600 y 700 mA por esta limitación del transformador. En el caso que yo quisiese sacar los 1,5 mA como corriente máxima, menor o igual que 1,5 mA, tendría que poner una resistencia de protección de 0,5 y esta es de 1 ohm. Bien, entonces el circuito que soldé sobre la placa microperforada sería donde tiene algunas mejoras sugeridas, y agregué el capacitor sobre el diodo Zener. Acá la alimentación no está directa del filtro C que sale del transformador, sino que tengo un diodo y un capacitor, y acá agregué un potenciómetro para poder regular la salida. El diodo Zener que yo utilicé es de 5.1 voltios y el valor de la resistencia está propuesta de manera que me garantice a mí que por lo menos, al menos, van a circular por acá 5 mA. Entonces, bueno, es un valor de compromiso. El capacitor 2 lo pongo porque de alguna manera esta tensión que va a entrar acá al diodo va a tener un ripple, no es una señal continua. Entonces el capacitor 2 lo cargo y lo filtro a un valor más estable. Entonces el capacitor 2 es un filtro para que el ripple me afecte lo menos posible al diodo Zener que tengo acá. Otra mejora que le hice fue agregarle, como me sugirieron, este diodo a la entrada y el capacitor. ¿Para qué? Para que mejore cuando circula corriente variable, y es decir que como acá tengo el ripple, cuando va a empezar a bajar, empieza a bajar ese ripple, el que me va a alimentar el operacional va a ser el capacitor, la carga almacenada en el capacitor. Y de esa manera mantengo lo más estable posible la alimentación al operacional. Bien, y esta resistencia R5 tengo un valor de compromiso que va entre 100 y un K. En este caso le puse 100 ohms y esa resistencia se agrega porque la impedancia de salida del amplificador operacional es baja. Y sin la resistencia esa, el BJT de protección, el Q1, no tiene suficiente ganancia de voltaje para producir una limitación de corriente sensible. Después la resistencia R3 yo la elegí de manera que no llegue al amper de corriente máxima, porque lo que yo tengo acá que me está entregando al circuito es como máximo 1 mA, entonces yo la voy a limitar un poquito menos para no comprometer el transformador. Bueno, en el peor de los casos, si yo por ejemplo tuviera un accidente y hiciera un cortocircuito, la protección se tiene que activar
y acá voy a tener en este nodo 0 voltios y toda la tensión que está entrando va a caer sobre el transistor Q2. Entonces va a disipar bastante potencia. Imaginemos que, por ejemplo, nosotros tenemos 20 voltios acá, 20 por la corriente, que es de 1 mA, son 20 watts, es un montón. Y habría que fijarse la resistencia juntura ambiente, y nos vamos a dar cuenta que sí que necesita un disipador. Por eso que yo puse este. Bien, en el informe van a estar los cálculos. Después, para el caso de que, acá tuviera 10 voltios, acá circulara 1 ampere, y suponiendo que esta todavía no entró a limitar, acá tendría 10 voltios, entonces tengo, por ejemplo, si acá tengo 20 menos 10, tengo una caída de 10 voltios sobre Q2, y aún así me está disipando 10 watts. Por lo tanto, bueno, también voy a necesitar un disipador. Bueno, para el caso particular, el que hice yo, por las limitaciones que tengo del transformador, cuando la corriente que circule hacia la carga sea menor a 600 mA, 600-700 mA, la tensión sobre la resistencia de protección va a ser menor que los 0,6 y el transistor de protección va a estar apagado. Ahora, cuando la corriente sea mayor que esa, entre los 600 y 700 mA, la tensión sobre la resistencia de protección va a estar entre los 0,6 y 0,7 voltios. Entonces el transistor Q1 va a estar prendido y la corriente en el colector del transistor de protección va a fluir a través de la base del transistor Darlington. Bien, y nada más. Ahora voy a tomar las medidas del circuito para ver cómo anda. Y acá tengo este es un disipador que era para el transistor, que no se lo puse. Tengo este potenciómetro para regular la tensión de salida, que viene dada por esta ecuación que está acá, que la voy a agregar al informe, ¿no? La tensión de salida que quiero, la resistencia es R4, R6, por el voltaje del seno. Bien, voy a ir ajustando el potenciómetro para obtener la tensión de salida deseada. Estoy en 9,71 voltios. La señal de salida se ve así. Tenemos un acoplamiento en DC. El reflejo ahí un poquito. Y tengo 10,9 voltios de amplitud. Bueno, voy a ir regulando el potenciómetro para obtener los 10 voltios. Ahí quedó en 10 voltios, 10,01. Esos 10 voltios es sin carga. Ahora voy a colocar una carga y me voy a fijar a ver si varía o no. Bien, con la carga conectada también tengo 10 voltios. Voy a ir al otro extremo. Voy a hacer un cortocircuito. Me voy a fijar si sigue funcionando. Conecto el punto del osciloscopio. Y ahí, en teoría, está en corto. Estoy verificando la temperatura del
el Darlington. Bueno, ahora voy a medir otra vez la tensión. Que es de 10 voltios. Bien, voy a volver a hacer el corto. Upa. Y a ver si sigue andando. Tengo 10 voltios. Así que bueno, anda la protección. Jugando un poco con la fuente, lo que hice acá fue poner una resistencia de 10K y me estoy fijando acá la salida qué comportamiento tengo. No tengo ripple, de todos modos tengo aproximadamente 1 mA de corriente. Bien, y ahora para que no se haga tan largo voy a ir probando distintas resistencias para hacer una regulación de carga. Antes de medir la regulación de carga poniendo distintas resistencias a la salida, acá estoy tomando con el canal 2 la entrada a la fuente regulada y la salida, y se ve de esta manera. En el canal amarillo sería la entrada, que tenemos aproximadamente 20 voltios, y para la salida aprox 10 voltios. Bien, con una resistencia de 15 ohm puse una resistencia de 10 más 5 resistencias de 1 ohm y estoy en 9,94 voltios, 9,95. Le puse una resistencia de 15 porque, bueno, como había dicho anteriormente, el trafo es de 1 ampere como máximo de salida, y entonces yo estoy limitando la corriente con una resistencia de 1 ohm para que anden 600 mA, 700 mA la protección. Bueno, ahora voy a mostrar una grafiquita de todos los valores que fui tomando variando las resistencias. Si yo pongo una resistencia de 10 ohm, el voltaje va a ser de 300 mV aproximadamente. Y ahora voy a probar con una de 1 ohm. Bueno, voy combinando resistencias como antes, ¿no? Porque no tengo valores exactos, así que voy haciendo todo un arreglo de resistencia. Bueno, tengo la resistencia de 1 ohm y en el osciloscopio tengo 74 mV. Así que bueno, es la resistencia más chica que tengo. Salvo que ponga dos en paralelo, ¿eh? Bien, voy a poner la otra resistencia en paralelo para tener 0,5 ohm. Bueno, y sigue cayendo el voltaje. Hasta que si lo pongo en corto, claro, tengo 0 voltios. De todos modos, a ver la temperatura del MOSFET, del Darlington. Está apenas tibia, así que el disipador está haciendo su trabajo. Bueno, fui cambiando las resistencias y se puede ver que a medida que la resistencia disminuye hasta hacer el corto, la tensión de salida cae. Bien, y la resistencia que llega a los 600 mA, casi 615,5. Yo fui poniendo resistencias en paralelo y después unas en serie para llegar a los 15,5. 15,5 fue lo que medí con el multímetro. Puede tener un pequeño error, pero bueno, en fin, yo limité la corriente para 600, 700 mA, por lo que dije anteriormente, por el transformador que es de 1000 mA, 15 voltios, y este que tengo acá es más chiquito que aquel, así que, y no tengo la descripción porque es de otro desarme, pero bueno, tampoco, menos, no llega, no sé si llega a 0,5 ampere. Bueno, eso es todo. Así que para los valores de corriente de 1,5 amperes no lo hice, lo hice para 600 mA. Bueno, eso es todo.